agradecemos, sobre todo en estos momentos en que su tiempo está muy ocupado, que Tony Raful haya aceptado nuestra invitación para venir a conversar con nosotros. Tony Raful, con él podemos hablar de muchas cosas, intelectual, poeta, pero ahora él viene como presidente de la comisión organizadora de la 18ª Convención Nacional del PRM, un esfuerzo titánico que ha hecho ese partido. Comparte con nosotros cómo fue posible que el PRM sí pudo lo que otros partidos no han podido. Así es, así es. Efectivamente, en la última visita a la Junta Central Electoral, hace apenas 2 días, el propio presidente de la Junta Central Electoral, que tuvo la amabilidad de recibirnos, o sea, la comisión, estaba un poco sorprendido de que hubiésemos cumplido las metas que nos habíamos propuesto y que nos habíamos comprometido con la propia Junta Central Electoral a llevarle, porque era un tiempo relativamente corto y ningún partido político en la República Dominicana había cumplido con ese objetivo. Al contrario, decían y sostenían que era imposible, que lo que había que hacer era usar el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces nosotros hemos demostrado que sí es posible. Lo hemos logrado, claro, ha sido un trabajo meticuloso, cuidadoso, en la que han intervenido una serie de factores que han posibilitado que el trabajo haya culminado exitosamente, pero lo hemos logrado. Ahí en ese padrón, todo el que está es militante del PRM. O sea que el que pueda votar de ese padrón va a votar por sus propios dirigentes, que era lo que queríamos evitar con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, en la que todo el mundo podía votar porque todo el mundo está en el padrón de la Junta Central Electoral. Hablo en términos generales, sí. Todo el mundo está en el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces es el factor, digamos, de peligro. ¿Es el padrón nacional? Es el padrón nacional. El universal. Exactamente. Entonces nadie me puede prohibir a mí ir a una votación con ese padrón, identificarme y votar. Por las autoridades de un partido al que yo no pertenezco. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al final existe el riesgo de que otras fuerzas políticas influyan en la escogencia del candidato que ellos entiendan que es el que más les favorece en el terreno de la confrontación política. Un peligro extraordinario, eso contamina el proceso electoral. Entonces tenemos el padrón ahí, ha sido un trabajo arduo, hemos tenido que depurar, hemos tenido que volver atrás, pero ahí está el padrón y la Junta lo tiene en sus manos para confirmar, para comprobar el trabajo que se hizo con ese padrón. Aspiramos a que se haga una votación importante, hay una votación importante. Lógicamente se inscribieron más de 600.000 compañeros y compañeras. El trabajo vino después y todavía con algunos aspectos ya formales de las inscripciones para lograr un padrón más o menos transparente que pueda satisfacer, digamos, las demandas democráticas de la población que participa en ese proceso. Bueno, ese padrón está constituido, según creo, por 524.675 ciudadanos. Así es. Ese padrón está ya en manos de todos los candidatos principales a los cargos nacionales y de las diversas corrientes que se mueven en el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, ¿es un padrón ya aceptado por todos o mañana alguno puede decir que no, que ese padrón no Bueno, ha habido algún tipo de quejas en el sentido de que no se le había entregado con el suficiente tiempo de antelación, ya que ellos a través de los padrones es que prácticamente van ubicando sus posibles votantes, ¿no? Que es un método correcto. Lo que pasa es que tuvimos un proceso también muy arduo, no podemos entregar una cosa de manera irresponsable, pero ya precisamente en una reunión que sostuvo ayer la Comisión Nacional de Organización de la Convención, el compañero director del Centro de Cómputos, el ingeniero José Delio Ares, informó que ya se habían entregado a todos los candidatos principales. O sea, se le había entregado, se le había enviado, lógicamente ahora se utiliza el medio digital para rápidamente disponerlo. Hubo un compañero que se quejaba, un querido compañero, al secretario general, y nos decía ayer, pero es que yo no tengo el padrón. Cuando averiguó, sí, se le envió. Entonces, no es que yo no puedo decodificar para poder el acceso a veces al proceso. No todo el mundo está al tanto de los procesos. Y entonces yo lo quiero es físico. Entonces, bueno, pues vamos a sacarle la copia físico, usted paga la diferencia y entonces fue y lo sacó la copia físico. O sea que también hay que poner un poquito de voluntad política para ayudarnos en este proceso y no sentarse simplemente a esperar, digamos que en este caso el maná baje del cielo. ¿Y cuántas páginas tiene un físico, un padrón de 524? Terrible. Eso sale, bueno, si se copia, simplemente de copia, le puede salir el importe por alrededor de 15.000 o 18.000 pesos. Si lo hacen directamente, puede aumentar el costo. Entonces, algunos compañeros que son candidatos a veces no tienen ni siquiera los recursos para costear este tipo de procedimientos. Lo importante es que está ahí, y que se puede verificar ahí. En el caso de, por ejemplo, las seccionales,
sí hemos tenido algunos inconvenientes con el envío del padrón, o hemos tenido, porque en el caso de las seccionales tenemos problemas. Las seccionales del exterior. En el exterior. Del exterior. Estamos hablando de Nueva York, de Miami, de Boston, estamos hablando de Madrid, de Barcelona, estamos hablando de París, estamos hablando incluso de Suiza, de Alemania, aunque no son grandes cantidades de compañeros, pero son significativas, Sí. representan la comunidad dominicana. Ahí aparecen 200, 300 votos que son importantes, Claro. representan la sociedad. Y en Panamá, por ejemplo, que hay una actividad muy constante, me sorprendió a mí, porque realmente no estaba al tanto, que en Venezuela, los compañeros, incluso vino un compañero de Venezuela para buscar los documentos, porque tenemos una seccional en Venezuela, y yo le pregunté, bueno, pero con la crisis que está pasando Venezuela, ¿cómo ustedes se desenvuelven? No, vamos a votar. Y ahí hay alrededor de 600 compañeros y compañeras, 500, 600 que van a votar, y reclamaron su derecho a participar. No queríamos intervenir. Lo que quiero decir que hay un sentimiento, ¿no?, en la comunidad del exterior, o en la representatividad de esa comunidad. ¿Y podrán votar sin haberle enviado el padrón? No. Ya, Bueno, voy a ese proceso. Entonces, tuvimos algunos problemas porque nosotros estamos trabajando, lógicamente, con las coordenadas de la Junta Central Electoral. Como dijo Juan Bolívar, ese es el referente oficial a través del cual uno puede constatar, puede verificar o puede, de alguna manera, avalar el proceso que hemos hecho. Entonces, la distribución desde el punto de vista, digamos, geográfica, vamos a llamarla así, de los votantes de la Junta Central Electoral no es igual que aquí en el país, o sea, varía. Ellos tienen otro tipo de organización, nosotros tenemos otra. Entonces hemos tenido que adecuar ese proceso, pero ya se le está enviando. Desde ayer empezamos a enviarla y ya es un problema de tener ese tipo de informe. Si hay casos que se pueden presentar, y ya yo lo había hablado, por ejemplo, de algunos lugares donde algunos compañeros que se hayan inscrito no aparecen en el padrón, ya el padrón oficial. Eso es lo que más probablemente puede ocurrir. Pero si eso ocurre, que gente que no aparece porque no llegó a la ficha de inscripción. Exacto, porque no fue depurado o porque no reunió las condiciones. O porque la cédula no correspondía con el nombre. Basta un número que no corresponda. Si un número no te corresponde de la cédula, un solo dígito te invalida, de todo lo y sin que embargo puede ser un error al inscribirse. Puede ser incluso un error del que te inscribe también. Entonces lo que hemos o igual con el nombre, ¿verdad? Igual con el nombre, si el nombre no te coincide escrito, o el apellido está mal escrito, y ya te crea un problema, te paraliza inmediatamente la validación de la inscripción. Entonces, ¿qué hemos resuelto en eso? Hemos resuelto que en los casos específicos, independientemente del padrón, por ejemplo, donde, sobre todo en el exterior, donde se produzca ese fenómeno y los compañeros puedan demostrar en los hechos que lo que hubo fue, no se inscribieron por esto o aquello, observado en un listado independiente para darle la oportunidad, siempre y cuando la dirección en territorio, como decimos nosotros, o sea, de sus propios dirigentes que lo inscribieron, puedan confirmarlo. Eso no vamos tampoco a impedirle que alguna gente vote, pero esas son cantidades insignificantes desde el punto de vista de lo que se inscribe. Tony, y esos 40 y pico mil que tenían, ¿de qué problema? 48.000, bueno, esos 48.000 que tenían, llegó a decirse que eran como falsos, no sé, ¿cómo era la cosa? No, y no fueron falsos en ningún momento, eran irregulares en el sentido de que había irregularidad en la inscripción. Una cosa es la irregularidad producto de la inscripción y una cosa es que sean ilegales, o sea, que sean fraudulentos, cosa que jamás ocurrió. No sé qué pasó, formamos una comisión para que fuera a territorio. Ir a territorio significa que vayan directamente a los lugares donde ellos se inscribieron. A recorrer el país. A recorrer los lugares. Los lugares, eran los lugares. 48. Eran 48, ¿no? 48.000. 48.000. Pero debía haber en todos los municipios, seguro. Sí, pero escaso. O sea, por ejemplo, habían lugares en que quizá eran 50, 100 que se habían inscrito, en otros 800, 700. Entonces se hizo un trabajo cuidadoso y logramos rehabilitar, prácticamente de los 48.000 logramos rehabilitar 30.000 y pico. O sea ¿y qué rectificaciones eran lo que tuvieron que hacer? Nombre, número de cédula, mal escrito, mal canalizado, pero ahí se comprobó en terreno y se rehabilitaron. Nos quedó, lógicamente, una pequeña cantidad, una cantidad importante de algunos 8.000 o 10.000 que no pudimos demostrar, no se pudo demostrar, bueno, quedaron fuera. Pero algunos de esos pueden aparecer el domingo. Bueno, pero tenemos, claro, fueron excluidos. Porque están excluidos. Pero realmente vamos a estar preparados, lógicamente, para, en caso de responder, demostrar no fueron excluidos. Simplemente no llenaron los requisitos. No llenaron los requisitos. requisitos. Sí. 524.000 y tanto es una cantidad apreciable.
paramilitante de un partido. Paramilitante de un partido, es una estructura dirigencial, porque además están involucrados directamente en el proceso de selección de sus propios líderes o dirigentes. Sí. Esa es una fiesta democrática, para decirlo con un término. ¿Ustedes esperaban una respuesta así cuando esto empezó? No, nosotros, cuando yo recuerdo cuando la primera reunión que hicimos de la comisión, se habló de cifras, y entonces hablamos, bueno, vamos a ver como meta entre 225 y 250 mil máximo, que es lo que aspiramos, pero el asunto se nos fue desbordando cuando fueron identificados los núcleos dirigentes. Hubo realmente una especie de afluencia y de un deseo de participación enorme, enorme, enorme. Lo que pasa es que algunos compañeros son cargos democráticos, pero hay competencia. Entonces, en las competencias, que es lo que yo digo, lo que está en juego no son las contradicciones entre posibles aspirantes a la presidencia, a la candidatura presidencial, son las propias aspiraciones individuales, claro, los propios egos que están en disputa. O sea, es una cosa extraordinaria cuando el ser humano entra en competencia, se exalta, se apasiona. Entonces, el deber de nosotros es, lógicamente, lograr que eso se apacigüe un poco, sin restarle, por supuesto, el derecho de la confrontación en términos pacíficos, electorales. Por cierto, cuando estuvimos en la Junta Central Electoral, conversamos con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, y le hablamos al doctor Castaño Guzmán de la posibilidad de que observadores de la Junta Central Electoral puedan asistirnos en el proceso. Él nos dijo que le enviáramos una carta inmediatamente, hoy se va a depositar, solicitándolo formalmente. Observadores. O sea, que puedan por lo menos participar, y ahí mismo aprovecharemos para enviar cartas a algunas instituciones de la sociedad civil para que puedan enviar algunos observadores a algunos lugares y puedan tener una idea del proceso democrático. No hay proceso perfecto. O sea, es una premisa fundamental. No hay proceso perfecto. ¿Y a cuántos ustedes aspiran que voten de ese padrón? Oye, el histórico de las participaciones en convenciones internas de esa naturaleza, incluso donde no está ni siquiera en juego la candidatura futura presidencial, la candidatura presidencial, el histórico es de 40 a un 50%. Ese es más o menos con el que se ha manejado. Sin embargo, hay un elemento que se introduce, un elemento que hay que prestarle atención. Hay alrededor de más de 80.000 candidatos a puestos distintos y menores, pero 80.000 candidatos. Yo pienso que por menor que sea la influencia de un aspirante debe mover 5 o 10 personas. Entonces eso podía comprometer un voto mayor. O sea, eso podía comprometer un voto mayor, porque yo no creo que haya un candidato que en procura de votos no se agencie, aunque sean familiares o alguien que ya... Sobre todo si se inscribieron, que ya se tomaron la molestia, porque tuvieron que asistir personalmente para inscribirse. Sí, claro, presencial. Y como es reciente, porque antes decían, porque los padrones de los partidos decían que tenemos 1,5 millones. Eran vaciados. Y era de eso una parte no eran miembros nada, o estaban en todos los partidos. Vaciados. Entonces ahora se supone que estos son de verdad, que se inscribieron ahí. Que a la Junta deben de votar mucho más. La Junta Central Electoral, al tener la comprobación de que son militantes del PRM, no pueden aparecer en ningún padrón ni en otro partido, a menos que renuncien públicamente del compromiso que asumen como dirigentes. Bueno, el proyecto de ley de partido establecía que la última, donde apareciera de último, derogaba las anteriores. O sea, si Juancito Trucupey aparece en el PRM hoy y estaba en otro padrón, según el día que se haga ley, deroga a las anteriores inscripciones. Y si mañana aparecen otros, deroga la de hoy. Tony, ¿cuál es el procedimiento para el escrutinio? Sí. Ese es luego que pase el proceso de la votación. De la votación. Universal, nos entramos en el proceso quizás más delicado, ¿no? Digo, delicado en el sentido de que todo el mundo va a estar en la expectativa de saber qué ha sucedido. Eso es natural y normal. Y además hay muchas candidaturas. No, muchas, no. El proceso es complejo, pero sin embargo, nosotros hemos decidido dar a conocer, en términos relativos, inmediatamente, los ganadores a la presidencia y a la Secretaría General del partido, que son los cargos emblemáticos, ¿no?, del partido. Casi de inmediato. O sea, vamos a acelerar el proceso, sea cosa de que esa noche o en las primeras horas de la madrugada, el caso es que el país pueda amanecer con información de quién fue elegido presidente o presidenta, secretario general o secretario general, ¿no? Del Partido Revolucionario Moderno, y a partir de ahí entonces empezamos con el proceso que va a ser un poco más lento porque tenemos que tener otro proceso de verificación. Otro proceso más complejo es el de los vicepresidentes. Tenemos más de 100 candidatos a vicepresidente. Hay que tener cuidado con este proceso. Primero porque se puede votar hasta 21. Hay temores en algunos compañeros por prácticas anteriores, viciadas del pasado,
de que no todo el mundo va a votar por 21. No, exacto. Entonces van a quedar algunos huecos, ¿no? Entonces existe siempre el peligro de que en algunos lugares grupos truculentos aprovechen para llenarlo y repartirse. Lo que falta. Entonces creando liderazgos inorgánicos, Exacto. que cuando usted lo presenta ante la sociedad no representan a nadie y lo que le causan es derrota, una boleta electoral. Exacto. Entonces eso hay que tener cuidado. Nosotros estamos tomando algunas medidas porque hemos recibido algunas informaciones, sobre todo en algunos lugares del interior, de algunas conversaciones de gente repartirse en los vacíos que haya, se hacer vaciado, y eso es una operación fraudulenta grave, un delito en términos electorales muy grave que vamos a tratar de evitar. Estamos tomando medidas, incluso estamos autorizando que cuando se proceda al primer escrutinio o cuando se pueda grabar, incluso algunos compañeros puedan grabar antes incluso de transcribir, para luego comprobar, en caso de que sea necesario, que no se ha producido este tipo de acción. Que nadie se soliviante o reaccione ante lo que yo digo como algo insólito. Es parte de una cultura política fraudulenta que ha predominado en la República Dominicana. No hay un proceso electoral en este país, inclusive los que han sido predominantemente limpios, que no haya habido acciones de esa naturaleza. Hay una especie de mentalidad obtusa propia del pasado histórico que permanece en la gente. La gente no se resiste, digamos, a perder en ninguna competencia. Aquí hay un complejo, ¿no?, de no perdedor. El que se va a ganar. Y que se vaya a ganar a toda costa, y no entienden que lo importante es participar y garantizar que nuestra democracia salga a flote. El éxito del PRM, es el éxito del país, de la democracia. Es el éxito de reconvocar a los partidos políticos a una nueva tarea en la República Dominicana. En eso nosotros estamos trabajando. Sabemos que no va a ser un proceso perfecto, pero predominantemente debe ser un proceso exitoso. Yo tenía el tema de las impugnaciones, la posibilidad de impugnaciones. No estamos en el aire. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y qué pudiera hacerse? ¿Qué sea previsto? Porque hay muchos, claro. Bueno, eso es natural que en los procesos abiertos de competencia haya diferencias y que se proceda incluso a cuestionar o además es un legítimo derecho. Sí. Es un legítimo derecho de todo participante en una competencia democrática tener un recurso digamos, de apelación o de revisión. Exacto. Entonces, para eso hemos determinado, la comisión ha determinado que en el mismo lugar donde se haga el reconteo o el conteo de los votos, ahí se proceda, habrá un formulario inmediatamente para ser llenado y para tomarlo en cuenta y de una vez procesarlo. O sea, tienen garantía de que cualquier diferencia, digamos, en la votación o cualquier queja, inmediatamente la transcriban para ser conocida. Nosotros vamos a operar inmediatamente en ese sentido. Bueno, vamos a ofrecerle este cafecito a Santo Domingo, a Tony Raful, y hacemos una pausa. Mientras estamos esperando la llegada del abogado Fredisbundo Ferrera Díaz. Federmido Ferrera Díaz, que es el que introdujo la instancia ante el Tribunal Constitucional, que se comprometió a venir hoy aquí a la segunda entrevista. Vamos a ver si llega Ferrera Díaz, que ya retiró su propuesta, pero de todas maneras él podía dar unas explicaciones aquí de las motivaciones y por qué la retiró, ¿verdad? Tanto de por qué la interpuso y por qué la retiró. Pero mientras tanto, vamos a tomarnos este cafecito. Cómo no, será un honor para mí tomarme un café con ustedes, queridos amigos. Bueno, Tony y Raful, el problema de computar todos esos votos, ¿cuántos cargos que están en juego a nivel nacional? 8,000. Más de 8,000. Más de 8,000. Es que ustedes se van a tomar muchos días en eso, sí, supongo. pero ya es un proceso secundario en relación con la expectativa. Los cargos, digamos, menores van a ser computados, pero está claro que eso no va a estar porque la gente va a tener la expectativa de que... Se lo estamos diciendo, o sea, que tengan paciencia, que confíen en nosotros, que no nos vamos a prestar a ningún acto doloso en términos de transparencia democrática, que confíen en nosotros y en el proceso. Y la queja que haya, bueno, la canalicen. ¿Y ustedes tienen conciencia? ¿Tú crees que hay conciencia en el PRM de lo que representa eso en este momento, a la expectativa que tiene el país de ver si los partidos pueden realmente rectificar su rumbo o si van a seguir por el derricadero en que se encuentran,
de los partidos políticos, incapaces de tener un padrón, de elegir sus dirigentes nacionales. ¿Ustedes están conscientes de que ustedes se han metido, digamos, en la pata de los caballos? Camisa de 11 varas, ¿no? En una camisa de 11 varas. Lo que sucede es que hay un reto desde el punto de vista político. El PRM nace desde el punto de vista incluso de su propia definición como partido, proponiendo una visión más moderna del ejercicio político en la República Dominicana. Entonces tiene que ser consecuente con esa propuesta que se hace a sí mismo frente a la nación dominicana. Yo estoy absolutamente convencido de que si los compañeros y compañeras no toman la conciencia necesaria de que esta convención debe ser un modelo en sentido general, sí, democrático, y que debe ser un aporte al país, si no toman esa conciencia estarían frustrando la posibilidad incluso de participación exitosa en los comicios venideros. Porque el país, yo pienso, es la impresión que yo tengo, lógicamente, abuelo de pájaro, pero yo tengo la impresión de que ha habido como una oportunidad, como que este país le está dando en este momento un chance, vamos a decirlo en términos populares, al PRM para probar su predicamento de una convención exitosa y de un planteamiento desde el punto de vista de la lucha por el poder futuro necesario en nuestro país. Yo pienso que ha habido una expectativa, se ha creado en las últimas semanas. Sí. Lo digo porque en contacto con sectores de la sociedad civil y con sectores no partidistas y con gente que uno habla en la calle, he notado una diferencia en los enfoques. Sí. O sea, bueno, ustedes tienen un chance, ustedes tienen una oportunidad, vamos a ver lo que ustedes hacen, estamos pendientes. Gente que no suponíamos que podían estar pendientes de este proceso. O sea, yo creo que no han dado una oportunidad. Si la cabeza dirigencial del partido no entiende ese proceso, si los compañeros y militantes no se ponen a la altura de lo que hemos logrado en apenas días, entonces estaríamos frustrando expectativas sociales y políticas de cambio en este país, donde evidentemente no hay una oposición real, no hay una oposición, digamos, significativa en términos de poder en los actuales momentos, y nosotros aspiramos, y es un concepto que hemos discutido mucho, de que podamos crear un gran frente opositor. Para crear un gran frente opositor tiene que ser liderarlo una gran fuerza política opositora mayoritaria sobre la base de un programa conjunto mínimo, como en tantas ocasiones en la historia dominicana se produjo. O sea, un programa mínimo que nos pueda unificar. Yo estoy pensando, claro, fueron otros momentos de otra naturaleza, en el Acuerdo de Santiago, que en un momento unificó prácticamente todos los sectores de oposición, un liderazgo realmente importante. Estoy pensando en el Acuerdo de Santo Domingo. Estoy pensando, digamos, en fórmulas que se crearon para lograr realmente un cambio en la República Dominicana y que posibilitaron algún tipo de transformaciones. Entonces, en este momento estamos ante una situación parecida. O sea, ¿qué se está planteando en este país? Un gobierno del PRM, pero imposible. Aquí hay que plantear un gobierno de transición democrática que pueda reasignar al Estado funciones de adesentamiento social, político, que cambie las reglas de juego. Entonces, para crear un gobierno de transición democrática, tenemos que unirnos sobre la base de un gran programa y que, por supuesto, esté encabezado por el partido mayoritario en términos estadísticos electorales y en términos políticos, que es el PRM. Pero el PRM tiene que ganarse el crédito y la confianza necesaria para poder encabezar ese proceso. Entonces, eso es parte del franco, Tony, todos sabemos que en el PRM hay dos corrientes que se disputan la predominancia con mira a la candidatura presidencial. Esas dos corrientes han aceptado el padrón, se han comprometido o han participado decididamente en la conformación de ese padrón. ¿Podrán alegar mañana que el padrón estaba viciado o no viciado? ¿Cómo es la cosa? Explícanos eso. No lo pueden hacer porque son parte de la validación de ese padrón y han participado en él. Y el padrón está precisamente, digamos, a su disposición para verificarlo y para conocerlo. Y además, en la comisión organizadora de la convención participan también las corrientes. O sea, han sido parte del mecanismo de elaboración del padrón. Se ha trabajado con transparencia. ¿Y en el centro de cómputo? Porque esos son los alegatos que suelen hacerse. Bueno, lo que pasa es que en algún momento el centro de cómputo fue desbordado. O sea, nosotros este es un aparato nuestro, ¿no?, que tiene limitaciones. En algún momento fue desbordado por las presiones, por el proceso que estamos envueltos, por las presiones que se tenían desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Pero esos elementos han ido corrigiéndose sobre la marcha. El asunto es que llegamos al domingo con un padrón real y con una convocatoria democrática nacional. O sea, vamos a llegar el domingo con un deber y con un compromiso. Claro, en algunos lugares donde haya, digamos, obstáculos menores, pero obstáculos a ese proceso, tenemos que actuar. O sea, todo el que cree obstáculos
se convierte automáticamente, me refiero a obstáculos desde el punto de vista de confrontar el proceso de la democracia. O sea, no que no tengan derecho a reclamos justos para reparaciones de tipos internos, pero allí donde se produzca eso tenemos que actuar. O sea, están sujetos a ser sometidos a consejos disciplinarios o a expulsiones sumarias en un proceso en que esté en juego la democracia. En la República Dominicana y en lugares donde no se hayan podido poner de acuerdo, donde se expresen contradicciones, se conviertan en antagónicas, lo que son contradicciones secundarias y normales, entonces no puede haber convención. ¿Hay algún lugar donde se ha suspendido? No hay lugares donde se ha suspendido hasta ahora, pero sí hay algunos casos que se han presentado de confrontación entre compañeros que estamos dándole un tratamiento especial para realmente dejar atrás ese tipo de confrontación y poder posibilitar una convención ordenada. Si no se ponen de acuerdo, si ponen en primer plano sus egos, o sea, sus aspiraciones más allá de su legítima necesidad de postularse, entonces hay que actuar, anulamos donde haya que anular y le damos al país realmente un servicio democrático. Tony, vuelvo Pero eso no afecta el gran porcentaje de participación. ¿Hay algún municipio importante o alguna jurisdicción importante envuelta en eso? Bueno, hay quejas en lugares específicos, pequeños, ¿no? Que se han presentado, pero estamos actuando. Esperamos corregir en las próximas sobre esas cosas. Yo vuelvo a lo que tú decías, el chance que se le está dando al PRM y al sistema de partidos. Así es. Hay una situación de crítica fundamentada del accionar de los partidos políticos. Pero por otro lado está la evidencia de que si no hay algún tipo de unión que sea táctica electoral, no es posible confrontar como opción de poder al PLD. Esas pueden ser razones valederas para que sectores internos que no estén satisfechos con el resultado que les es adverso digan, mira, hay que anteponer el chance, la oportunidad que tenemos para decir, vamos a dirimir esto de otra manera y no con una confrontación. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que la identificación del objetivo final, que es la toma del poder y del cambio político en la República Dominicana, va a unificar, o sea, de hecho, crea la unificación necesaria. Y creo que nadie con las experiencias del pasado, por supuesto, más que una apreciación es una aspiración, una esperanza, nadie con las experiencias del pasado podría involucrarse en una desafección desde el punto de vista político de esa naturaleza que ponga en peligro la existencia misma del canal democrático que estamos tratando de diseñar y construir. Eso es lo que uno cree, que hay suficiente conciencia, pero a veces los comportamientos son irracionales. La historia dominicana está llena de comportamientos irracionales que en algunos momentos frustraron salidas políticas. Aquí hubo situaciones que se prolongaron innecesariamente, que de haberse mantenido, digamos, una unidad de propósito y objetivo, hubiésemos logrado cambios hace mucho tiempo en la sociedad dominicana. Y eso finalmente hizo que colapsara la posibilidad del cambio. Me estoy refiriendo a toda la lucha democrática en este país después de la Revolución de Abril. O sea, fueron errores de la oposición, incapacidad de articular políticas conjuntas, lo que posibilitaron que se quedara en el poder gente que estaba supuesta a ser sustituida. O sea, esa es la historia dominicana. Yo no voy ahora a hablar de eso, pero podríamos poner ejemplos y explicarlo. Hoy la crisis de los partidos, todo el destrozamiento de los partidos, ¿de dónde que ha procedido? Exactamente. Entonces, de ahí vino una incapacidad total para articular, digamos, un cambio en este país. ¿No? Vamos divididos. Y eso no solamente los partidos, digamos, mayoritarios o formales, porque pasó también con todos los partidos de izquierda. Que desaparecieron virtualmente, ¿no? Y con pequeños partidos de la derecha. Y con pequeños partidos de la derecha. O sea, fue una incapacidad de poder crear una sumatoria de fuerzas y objetivos en el país, que hubiese sido un gran ejemplo de lucha para lograr cambios en nuestro país. Sin embargo, el fenómeno, por ejemplo, del cambio en 1978 se dio a contrapelo de ese proceso de división. O sea, era tanta la vocación de cambio. Era tanto el deseo de que hubiese una transición democrática que se logró con el gobierno de Guzmán y con el triunfo en ese momento del PRD, que encabezó una pequeña coalición de fuerzas opositoras que se sumaron a ese proceso, pero que debió ser mucho mayor. Pero sin embargo, muchos no se sumaron a pesar de que había una necesidad de ese cambio, y así prendió el cambio en el año 1978, para lo que puedan recordar históricamente lo que significó esa jornada en la lucha por la democracia en el país. Pero luego el sistema fue corrompiendo de nuevo las estructuras partidarias, el Estado nunca pudo ser transformado desde el punto de vista de las propias opciones, como lo habían planteado, y entonces estamos todavía envueltos en ese enmañaramiento desde el punto de vista orgánico. Bueno, estamos viviendo un proceso de parecido de desgaste de un partido que tiene muchos años en el poder,
que ha gobernado casi 20 años de los últimos 24, ¿verdad? Ya 18 de los últimos 22. Va a tener 20 de los últimos 24 cuando Increíble. se hagan las próximas elecciones. Se sienten en muchos sectores corrientes de continuismo parecida a la que se vivieron en los años 70, en términos de que una reelección tras otra reelección. ¿Qué tú vislumbras sobre el particular, Tony? ¿Es posible otra reelección del presidente Danilo Medina en el 2020? Mira, yo tengo mis dudas en este proceso, aunque no descarto ninguna posibilidad en el quehacer político. Pero yo creo que la experiencia de los procesos reeleccionistas, e incluso eso incluye una especie de autocrítica, porque también en el partido nuestro, que era el PRD, se embarcaron en un proceso reeleccionista contra corriente histórica y dividieron el PRD. Fue un contra tsunami interno. Contra todo lo que había sido contra todo lo que había sido la identidad ideológica y política del propio PRD, Sí. porque el PRD surge en La Habana en 1939 con un lema que incluía la no reelección, que era parte incluso de la influencia de los postulados de la Revolución Mexicana del 2010, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. No reelección, era una herencia, porque nuestro proceso ideológico de conformación era el resultado de la experiencia mexicana, de la experiencia en Centroamérica, de Costa Rica, y del concepto, ¿no?, que en ese entonces estaba centrado en la no reelección. Pero ese fue un traspié, ¿no? Ese fue un error de carácter histórico que incluso fue reconocido, tanto por el partido como por las propias candidaturas, e incluso el propio compañero Hipólito Mejía públicamente reconoció que se había cometido un error. Bueno, pero el caso es que ya en esta etapa de la madurez del proceso político, la reelección es contraproducente de todo punto de vista. Yo entiendo el argumento que muchas veces se usa en el sentido de que no debe interrumpirse el ejercicio de poder para que las políticas públicas no sufran menoscabo, pero es un argumento débil porque hay que fortalecer las instituciones. Para que den continuidad a esa política. Para que den continuidad a la política, porque lo otro crea entonces, digamos, eso desgasta y crea una situación muy negativa en el ejercicio del poder. Entonces, en ese proceso, nosotros ya entendemos de manera clara y determinante lo perjudicial que resulta el proceso reeleccionista. Yo creo que el presidente Danilo Medina, es una opinión al desgaire, por lo tanto algunos compañeros, algunas personas reaccionarán ante lo que voy a decir, pero yo pienso, tengo la percepción, puedo estar totalmente equivocado, de que el presidente Medina no va a postularse. Esa es la impresión que tengo, a contrapelo de algunas manifestaciones, evidentemente, que conducen a dar la impresión de que eso va dirigido a una repostulación. A pesar de su discurso del 27 de febrero. A pesar de su discurso, yo pienso... a pesar de lo que dijo la hermana y de lo sí, que dijo... Sí, bueno, por esas son voces... De lo que dicen... Esas son voces concurrentes, no determinantes. De lo que dijo su vocero de comunicación. Sí, bueno, y otros dicen otra cosa, hay otra declaración de otras personas. O sea, yo pienso que para unificar... ¿Tú eres optimista? ¿Piensas que el presidente... Es una posibilidad que yo visualizo. Tendría que hacer un análisis más detallado en qué se basa, en qué me sustento para esa posibilidad, pero no descarto la posibilidad de la aspiración reeleccionista. Pero pienso que por al final... pienso que la presión social, el proceso que se puede desencadenar con una continuidad que además traería como consecuencia una presión enorme sobre el Estado, habría que incluso que transgredir algunos canales constitucionales. De nuevo, alguien me dirá, bueno, pero eso es fácil. No, la situación no es la misma. La situación no es la misma. Hay una correlación de fuerza que yo creo que ha variado, que hay que tomarla en cuenta. Hay una situación totalmente distinta. Además, en el país se siente ya a nivel general, no de partidos políticos, como una necesidad de alternabilidad, como una necesidad de cambio, como una necesidad ya de que haya un nuevo gobierno en este país para dar otra imagen del proceso democrático y de la continuidad de Estado a otro nivel. Jugando con la posibilidad, por las razones que sea, Danilo dice no voy o no puedo ir. Va a renunciar a que una persona suya tercie internamente, habrá que buscar otro acuerdo. O la confrontación. Eso no lo sé. ¿Y tu percepción? Eso no lo sé. Porque no tiene percepciones. Eso no lo sé. Lo que pasa es que no quiero hablar del PLD internamente. No quiero que ningún juicio mío se asocie a ningún interés ni a ningún deseo, ¿no? No sé lo que va a suceder ahí. Evidentemente que la única posibilidad que tienen de competir
es unificando sus diferentes posiciones. Si mantienen la división o mantienen los enfrentamientos internos, que se vean en el espejo del PRD y en el espejo de nuestra propia experiencia a través de la historia. O sea, Peña Gómez citaba mucho una frase bíblica que decía, todo reino dividido perecerá. O sea, la semilla de la destrucción es la división. O sea, la incapacidad de articular una posición conjunta. Nosotros somos los principales exponentes de eso. O sea, dividiéndonos. En el PRD nunca logramos consolidar una opción permanente de poder, cuando el PRD pudo gobernar, digamos, un periodo mucho más amplio. E incluso algunos dirigentes que ya descollaban como posibles candidatos presidenciales se frustraron para siempre, con perspectiva, con expectativa, incluso bien valorados por la sociedad, fueron devorados por la politiquería interna y se perdieron. Se perdieron. Cuando uno analiza, cuando uno ve el pasado... ¿Y tú piensas que esa elección se ha asimilado? Pero mucho. Yo creo que en un gran sector crees? yo creo que en un gran sector se ha asimilado. Hay un poco mayor de conciencia. Yo creo mucho, por ejemplo, en que Hipólito Mejía y Luis Abinader tienen plena conciencia de la necesidad de preservar la unidad. Hay que estar unidos. Sí, no importa la diferencia. Tengo una fe, tengo fe y tengo la convicción de que ellos están plenamente conscientes. Yo he hablado con los dos, he conversado ampliamente con los dos y en los dos ha primado primero preservar el partido, preservar la unidad para poder presentarse ante el país con una opción creíble desde el punto de vista político. Aquí nadie se puede alzar sobre la base de sus intereses personales o sus intereses, digamos, mezquinos, sino sobre la base de un consenso con la sociedad. Aquí hay que tocarle la puerta a la sociedad otra vez, muchas veces, para ponernos de acuerdo y para presentar una oferta electoral creíble y ganadora en las elecciones del 2020. Bueno, Fredermido Ferreras Díaz no solamente desistió del recurso ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal Constitucional, sino que desistió también de la entrevista que había pactado con nosotros para hoy y no ha respondido ni siquiera a los teléfonos que se le ha estado llamando hace mucho tiempo. Pero las puertas siguen abiertas, Juan Bolívar. Tenemos que decir, bueno, ya tenemos que, siendo las 7:20 de la mañana y era para estar aquí, digo, las 8:20 y era para estar aquí a las 7:35, evidentemente que tenemos que dar por perdido, desistido. La También entrevista. desistió. Sí, bueno, la verdad es que estaba difícil para él después de cómo le cayó arriba la comunidad jurídica y política y comunicativa, porque hubo por todas partes, verdaderamente, hasta burlas sobre ese recurso que buscaba declarar inconstitucional la Constitución de la República. Yo diría que el comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia fue fundamental en ese tiro de gracia que se le dio a ese intento. La pregunta que va a quedar en el aire es si él tomó esa iniciativa él solito o alguien lo indujo. Pero, ¿cuál de las iniciativas? ¿De presentar o de retirar? No, las dos. Ambas Apenas a la vez. Primero, de presentar ese recurso. Él es abogado, ciertamente. Sí. Y él dice que fue diputado incluso en el periodo, creo que 98. Y de la traba reformista. Que era reformista. Sí. Bueno, él tiene instrumental, pero así como lo presentó, lo retira ahora y se va al anonimato y lo lógico era que él viniera a aprovechar este espacio que él había concertado con nosotros para explicar por qué lo retiraba ahora, pero no. Ni siquiera ha tenido la cortesía de llamarnos para decirnos que se le hizo tarde o que le cogió el sueño o que no pudo. Bueno, pero de todas maneras, lo que dice la FINJUS es relevante. Primero, resaltó el hecho de que la Constitución de la República ya ha sido modificada 39 veces. Más de 30 veces por razones de la reelección. Eso es indiscutible que eso. Entonces, la FINJUS preguntaba, cabe destacar que nuestro orden jurídico constitucional y político se adhiere en gran medida a los rasgos del presidencialismo, que ha sido parte de la naturaleza del poder en términos amplios en América Latina. Por tanto, dice más adelante, todo lo anterior implica que nuestro país quiere avanzar con total respeto a la Constitución, que si nuestro país quiere avanzar con respeto a la Constitución, no pueden olvidarse dos elementos fundamentales: nuestra historia y práctica constitucional y las interpretaciones legalistas ajustadas a intereses políticos determinados. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano.
ahí a continuación dice esto: la Constitución del 2015 establece claramente en su artículo 267 las condiciones necesarias para su eventual reforma. La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad. Y la interpretación constitucional no forma parte Ni de la tampoco forma. por aclamaciones populares. Entonces, cita esa prerrogativa de la Constitución. Pero dice por ningún poder ni autoridad. Eso incluye a todos, incluyendo al Tribunal Suficientemente Constitucional. claro está eso. O sea, es solamente la misma Asamblea la que puede modificar, modificar eso. Así es. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Lo que se ha querido evitar la utilización de la reforma como mecanismo de poder para que grupos se perpetúen el control del Estado, dice más adelante, y proteger esta rigidez constitucional. Dice que al hacerlo así se ha querido evitar que y proteger esta rigidez constitucional para su eventual procedimiento. La aclamación popular del artículo 267 no se refiere a la participación del pueblo en la reforma constitucional, sino a la proclamación de una reforma constitucional por la población en un contexto de vacío institucional. Exacto, que no es el caso. En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional, ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado, por lo que apelar a presumir la existencia anticipada de un sentimiento popular sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo así al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y el respeto a la legalidad durante los últimos años. Bueno, mira, Rafael, yo pienso que este documento, y es el sentimiento que se expande en la sociedad, no solamente se refiere a esta posibilidad, se refiere a otra reforma de la Constitución interesada por el mismo que auspició la anterior y que promulgó esa Constitución, porque en este caso eso es un agravante. No se trata de una Constitución que hizo otro gobierno y otro Congreso, y que yo digo, estoy en desacuerdo y por lo tanto tengo derecho a proponer una nueva. Claro. Es que es la misma que yo hice hace 3 años, la misma que yo auspicié, con todos los juramentos de que esta sí que va a ser de verdad mi último cuplé. Pero yo quiero ver en la oposición a la modificación de la Constitución, vía, como está establecido, por las cámaras transformadas en asamblea revisora, o una interpretación, no solamente una oposición de muchos sectores en contra de modificación para la elección, sino también que se respete 2 periodos y nunca más. Exactamente. Yo creo que en el fondo la gente está, ya, mire, no es solamente porque se ha modificado mucho, no, es que más de 2 periodos no conviene. No puede ser. Bueno. Y no es conveniente mucho más en un país de debilidades institucionales, donde la justicia no funciona, donde el Poder Ejecutivo controla con el presupuesto público, donde se desmadran las campañas electorales con el uso de los recursos del Estado. Pero fíjate, si tú estudias la historia dominicana desde 1844, sobre todo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la lucha entre el llamado sector progresista de la sociedad y el sector conservador giraba en torno a las reformas constitucionales. Claro. A una reforma constitucional progresista se oponía luego con el nuevo gobierno, que a veces eran gobiernos de 1 año y de 6 meses, venía una reforma constitucional conservadora. Pero el principio cardinal de esa contradicción era la no reelección presidencial. Y para mí, nada más hay que estudiar la historia dominicana. Para mí está claro. Ese era el principio. Sin embargo, ya violentado todo ese proceso histórico, entonces se hace indistinta, ¿no?, la escogencia y la selección de esos valores. La importancia mayor para mí, desde el punto de vista mío, de cercenar la posibilidad de la reelección después de 2 periodos, es la mejor contribución que se le puede hacer al país para la institucionalidad, en que no dependa de que yo vuelva o permanezca, sino de que las instituciones se fortalezcan. Ese es el legado. Y ha habido una reforma constitucional cada 4 años de promedio en los 170. Pero increíble. Esa era la lucha. Esa es la lucha. Esa es la lucha. La Constitución como el periodo de gobierno. Sí, es increíble. Claro que hubo muchísimos gobiernos efímeros, algunos de 24 y 48 horas, pero el promedio de
de 39 reformas constitucionales en 374 años, Quizá- da cada Sí, 4 años una. Quizá quien mejor describió gráficamente esa definición fue el doctor Balaguer cuando en un momento dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Bueno, hay que agradecerle muchísimo a Tony Raful. Gracias a por ustedes, su para mí es un compañía de honor esta conversar mañana, con presidente ustedes, de la queridos comisión amigos. organizadora de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Que se Y celebra bueno, el nos ha domingo. ayudado. Dicen que la suerte existe, pero hay que empujarlo un poco. Hay que empujarle, te deseamos mucha suerte. Gracias, Nos muchas ayudaste también a suplir la ausencia de... El retiro de... El retiro el desistimiento, El desistimiento, del jurídicamente. abogado ese nombre yo no me lo he podido aprender definitivamente, Fredermido Ferreras Díaz. Bueno. Muchas gracias, Tony. Gracias Raful. a ustedes, Y a muchas todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles, aquí en 1+1. Nos vemos mañana a partir de las 6, aquí en Telantillas.